Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, 15º del tiempo ordinario. Seguimos durante este año tomando los textos bíblicos a partir del leccionario del ciclo B, reflexionando dominicalmente al evangelista San Marcos. Le invito a que disponga su oído, la mente, su corazón para proclamar el evangelio propuesto por nuestro Dios para este domingo. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos desde el 7 hasta el 13. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Invitación, como siempre, antes de escuchar nuestra reflexión, ir a la Biblia para escudriñar los textos bíblicos propuestos para poder tener una mejor comprensión de lo que aquí decimos. Nuestra primera lectura del profeta Amós en su capítulo 7. ¿Qué nos dice el profeta? Somos sordos al mandato de Dios. Tenemos espacios para profetizar, para orar, para dar la palabra de Dios, para enseñarla. ¿Será que creemos que no es nuestro deber anunciar lo que Dios quiere que todos sepamos? La invitación es a no sucumbir, a no desfallecer. Es muy importante comprender la importancia de los mandamientos, ya que son el camino para ir por las sendas del Señor nuestro Dios. En ellos se vislumbra la justicia divina. Con ellos está la salvación. Siendo esto claro, los mandamientos no son instrucciones de papel, son caminos reales de salvación. ¿Caminamos en estos peldaños? ¿Los escalamos? ¿Tú avanzas por estas graderías hacia la salvación? Profundicemos en el profeta. El libro de Amós se sitúa en el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II en Israel. En este tiempo, Israel experimentaba prosperidad económica, pero también una profunda injusticia social y corrupción religiosa. Amós, un pastor de Tecoa en Judá, es llamado por Dios para profetizar en el reino del norte, Israel. Su mensaje confronta tanto a las élites políticas como a los líderes religiosos, denunciando su hipocresía y explotación de los pobres. Profundicemos en el texto. Veamos los versículos 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye al país de Judá. Come allí tu pan y allí profetiza. Versículo 13. Pero en Betel no sigas profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino. El autor sagrado habla de la ciudad de Betel. Betel
significa casa de Dios, originalmente un lugar sagrado que se había convertido en un símbolo de la corrupción religiosa. Betel, que traduce casa de Dios, Bet en hebreo es casa, El es Dios. Betel es una aldea cananea originalmente llamada Luz. El nombre Betel le fue dado por Jacob, quien allí tuvo su sueño de la escalera celestial que está narrado en el libro del Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 19. Y cerca de Betel se encuentra Micmas, otra ciudad que se encuentra narrada en el primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 2, lugar donde Abraham acampó 2 veces en Betel. Originalmente un lugar sagrado que se había convertido en un símbolo de la corrupción religiosa. 2 temas importantes encontramos a partir de acá. El primero de ellos, el desafío de Amasías, narrado en el versículo 12, y la respuesta de Amós, consignado en el versículo 14. Miremos la primera propuesta, el desafío de Amasías. Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye al país de Judá, come allí tu pan y allí profetiza. Amasías, el sacerdote de Betel, confronta a Amós. Betel era un centro religioso importante, pero también un lugar donde la religión había sido corrompida por la política. Amasías ve a Amós como una amenaza para el status quo y le ordena que se marche a Judá, sugiriendo que profetizar es simplemente un medio para ganarse la vida. Y la segunda propuesta sería la respuesta de Amós. ¿Qué responde Amós? Versículo 14. Amós respondió a Amasías, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivo sicómoros. Amós responde con humildad y claridad. Él no es un profeta profesional ni un miembro de una escuela de profetas. En la escuela de profetas, el autor sagrado utiliza la palabra Ben Naví. Naví es profeta. Ben, hijo. No soy hijo de profeta, Ben Naví, sino un pastor. En hebreo, Boker. Y cultivador de sicómoros, Boles Shikmin. Sin embargo, es Dios quien lo ha llamado a profetizar a Israel. Esta vocación divina le da autoridad y coraje para enfrentarse a la oposición. En el versículo 14 ya vimos que dijo, no soy profeta. Profeta en hebreo, ya lo dijimos, Naví. Y la negación de Amós de ser un profeta profesional resalta su autenticidad y llamado directo por Dios. Mientras que Boker es su pastor, simboliza el cuidado y la simplicidad de su vida antes de ser llamado por Dios. Y Boles Shikmin, cultivador de sicómoros, subraya la labor humilde y la conexión con la tierra. Pastor y cultivador de sicómoros. Amós representa la humildad y la obediencia a Dios. Su ocupación simboliza el cuidado y la labor sencilla, contrastando con la opulencia y corrupción de los líderes religiosos de su pueblo. El mensaje de Amós es muy relevante hoy, en un mundo donde la corrupción y la injusticia social siguen siendo prevalentes. La voz profética que denuncia esas injusticias es crucial. Como Amós, estamos llamados a ser valientes y obedientes a la voz de Dios, incluso
cuando enfrentemos oposición o incomprensión. Para ilustrar este mensaje, consideremos la historia de una joven activista llamada María. María no tenía un trasfondo en política ni en activismo profesional. Era una simple maestra de escuela de una pequeña comunidad. Un día, viendo las injusticias y la corrupción en su localidad, decidió alzar su voz y organizar a sus vecinos para luchar por sus derechos. Al igual que Amós, María no era una profesional en su campo, pero su pasión y sentido de justicia, impulsados por su fe y amor por su comunidad, la llevaron a ser una líder influyente. ¿Qué podemos concluir del texto que hemos leído del profeta Amós capítulo 7 y versículos desde el 12 hasta el 15? Debemos recordar que Dios puede llamar a cualquier persona, independientemente de su ocupación o trasfondo, para hacer su voz en medio de la injusticia. Somos invitados a responder con valentía y fidelidad a este llamado, sabiendo que es Dios quien nos da la autoridad y el coraje para enfrentar los desafíos. Y de esto profundizaremos más en el Nuevo Testamento. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por llamarnos a ser tus profetas en este mundo. Ayúdanos a ser valientes como Amós, a denunciar la injusticia y a trabajar por la verdad y la paz. Danos la humildad y la sabiduría para escuchar tu voz y seguir tu llamado, confiando en que tú nos guías y fortaleces en nuestra misión. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio de esta lectura de un profeta del Antiguo Testamento, le respondemos con el Salmo 84. Y vamos a acompañar al autor sagrado, apoyándolo en sus versículos con esta frase antífona: Manifiéstanos, Señor, tu misericordia. Con este canto se alaba a Dios después de que el pueblo ha vivido libertad y ya ha alcanzado la paz. Celebramos a Jesucristo, que se hizo sacrificio en la cruz, y el Padre, galardonándolo, le levanta y lo sienta a su derecha. Ahora reposa en cada uno de los sagrarios de los templos de la iglesia como Señor, para escuchar las gracias y súplicas de cada uno de quienes hacen parte de la iglesia definitiva. Pero profundicemos en la esencia del Salmo según el Antiguo Testamento. Este Salmo, el 84, titulado El Salmo de la Misericordia y la Fidelidad, es una oración de súplica y confianza en la misericordia de Dios. Se atribuye a los descendientes de Coré y se sitúa en un contexto de restauración y esperanza. Los salmistas, probablemente después del exilio babilónico, claman por la intervención divina para restaurar su tierra y su pueblo. Este salmo refleja un deseo profundo de reconciliación con Dios y la expectativa de un futuro lleno de paz, justicia y prosperidad. Profundicemos en sus versículos. Versículo 9 a B. Voy a escuchar lo que dice Dios. El Señor, Dios, anuncia la paz. Este versículo subraya la disposición del salmista para escuchar la palabra de Dios, quien promete paz. En hebreo, Shalom. La paz en la tradición hebrea no es solo la ausencia de conflicto, sino una plenitud de bienestar, seguridad y armonía. Versículo 10. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Aquí la salvación
El autor sagrado utiliza la palabra Yesha, es presentada como inminente para los fieles, y la gloria de Dios, que en hebreo es Kabod, se manifiesta en la tierra. La promesa de la cercanía de la salvación y la gloria divina ofrece consuelo y esperanza. Versículos del 11 al 12. Amor y verdad se han encontrado, justicia y paz se han abrazado. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. En estos versículos se presenta una imagen profética de las ciudades divinas personificadas. El amor y la verdad se encuentran. El amor en hebreo Gesed y la verdad Emet, mientras que la justicia y la paz se abrazan. Justicia en hebreo Tzedek y la paz Shalom. Gesed Emet Tzedek Shalom. Esto sugiere una armonía divina que se refleja en la tierra, con la verdad brotando de ella y la justicia descendiendo desde el cielo. Versículos desde el 13 al 14. El Señor mismo dará la felicidad y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. El salmista concluye con una visión de prosperidad y justicia. Dios mismo otorga la felicidad, en hebreo felicidad tov, y bendiciones materiales a la tierra, mientras que la justicia y la salvación Yesha, son personificadas como avanzando y siguiendo a Dios. San Agustín, en sus narraciones sobre los salmos, que son las mismas narraciones sobre los salmos, sino que narración es el origen de la palabra latina narrar, comenta este salmo destacando la interrelación entre la misericordia de Dios y la respuesta humana. Según él, la justicia y la paz se encuentran en Cristo, quien reconcilia a la humanidad con Dios. Agustín ve en este salmo una profecía de la encarnación de Cristo, donde la verdad de Dios se manifiesta plenamente y la justicia divina trae la salvación al mundo. El Salmo 84 es un canto de esperanza y reconciliación. Nos invita a confiar en la promesa de Dios de paz y justicia. En tiempos de conflicto y desesperanza, este salmo nos recuerda que Dios está cerca, ofreciendo salvación y bendiciones. El encuentro del amor y verdad, justicia y paz en la tierra es una llamada a vivir estas virtudes en una vida diaria, confiando en que la justicia y la salvación de Dios guían nuestros pasos. Oremos entonces a Dios nuestro Padre para que podamos ser portadores de la paz y la justicia de Dios en nuestro mundo, confiando en su amor y verdad. Amén. Nuestra segunda lectura. La segunda lectura canta un himno cristológico descrito por el apóstol Pablo. En él expone el misterio de la salvación y la misión de la Iglesia, plan divino de salvación. Dios nos ha creado para ser sus hijos por el bautismo y para emprender el camino de la santidad, permaneciendo en gracia hasta llegar a Él. De Dios hemos recibido la salvación y con la muerte de su Hijo derrotada la muerte eterna, para que muchos lo busquemos y encontremos la eterna presencia de su Espíritu que nos hace libres, respondiendo que el Hijo es la supremacía, el conocimiento y triunfo contra la muerte. Estamos en la lectura de la primera parte de la carta, en donde se describe el plan de Dios revelado. El pueblo de Dios es elegido a ser
herederos del reino de Dios. Claro es que quienes han escuchado y creído el mensaje de salvación han sido sellados por el Espíritu Santo. Todos estos son los que han sido sumergidos en las aguas del bautismo. El sello del Espíritu Santo hace de la salvación una realidad presente que disfrutamos hoy tú y yo. Profundicemos en esta segunda lectura la carta a la comunidad de Éfeso. Y se titula esta parte que hemos proclamado hoy: Bendiciones espirituales en Cristo. La carta a los Efesios es una de las epístolas atribuidas al apóstol Pablo. Se cree que fue escrita durante su encarcelamiento en Roma alrededor del año 61 o 63 después de Cristo, mientras estuvo Pablo en custodia militar en Roma. La comunidad de Éfeso era una iglesia situada en una ciudad portuaria importante del Asia Menor, conocida por su diversidad cultural y religiosa. Éfeso era también el hogar del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En ese contexto de pluralismo religioso y cultural, Pablo escribe para fortalecer la identidad cristiana y recordar a los creyentes sus bendiciones espirituales en Cristo. Profundicemos en sus versículos. Estamos en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos en Cristo. Pablo comienza con una doxología, una alabanza a Dios por sus bendiciones espirituales. La frase bendiciones espirituales en los cielos indica que estas bendiciones no son materiales, sino de origen divino y eterno, otorgadas en Cristo. Versículos del 4 hasta el 6. Así nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia en el amor. Él nos ha destinado en la adopción de hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Estos versículos subrayan la elección y predestinación de los creyentes en Cristo. La elección antes de la fundación del mundo enfatiza la soberanía de Dios y su plan eterno. La adopción como hijos de Dios destaca nuestra nueva identidad y relación con Él, que es un acto de gracia y amor divino. Versículos del 7 hasta el 10. En Él tenemos la redención por su sangre y perdón de los delitos según la riqueza de su gracia, que ha derrochado sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Pablo continúa explicando los beneficios de estar en Cristo: redención y perdón de pecados mediante su sangre y el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios. La palabra griega recapitular, que sería anakepalaiosastai, significa reunir, sumar. Anakepalaiosastai. Cristo es el centro del plan de Dios para unir todas las cosas en Él.
y los versículos del 1 hasta el 14. Estos versículos culminan en la idea de la herencia espiritual que los creyentes reciben en Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Leyendo los versículos, dice el texto: habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es arras de nuestra herencia. El término arras, en hebreo arrabón, se refiere a un pago inicial que garantiza la totalidad de la herencia, simbolizando la seguridad de nuestra redención futura. Este mensaje que hemos proclamado hoy está cargado de simbolismo. La repetición de la frase en Cristo o en Él subraya la centralidad de Cristo en el plan de salvación de Dios. En este texto la numerología también juega un papel importante. Los tres temas fundamentales, elección, redención y herencia, reflejan la estructura trinitaria y la obra de la Trinidad en la salvación. Este pasaje que hemos proclamado hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo y las bendiciones espirituales que hemos recibido. En un mundo que valora lo material y lo temporal, Pablo nos recuerda que nuestras verdaderas riquezas son espirituales y eternas. Consideremos la historia de una persona que, tras perder todas sus posesiones materiales en una crisis económica, descubre una nueva profundidad de fe y propósito al comprender las bendiciones espirituales descritas por Pablo. Esta persona, inicialmente devastada, encuentra en la comunidad cristiana un sentido de pertenencia y en la oración una fuente de paz y fortaleza. Imaginemos una semilla plantada en un jardín. Aunque a simple vista no se vea su crecimiento, internamente está desarrollándose y preparándose para brotar. De manera similar, las bendiciones espirituales que Dios ha plantado en nosotros están obrando de manera invisibles, pero poderosas, listas para manifestarse en su debido tiempo. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre los Efesios, comenta que la elección divina no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios, y que este conocimiento debería llenarnos de humildad y gratitud. ¿Qué podemos concluir de esta carta? La carta a la comunidad de Éfeso nos recuerda que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido elegidos, redimidos y sellados por el Espíritu Santo. Estas verdades nos llaman a vivir con gratitud, esperanza y un compromiso renovado con nuestra fe. Que podamos, como Pablo, alabar a Dios por su inmenso amor y gracia y vivir como herederos de sus promesas. Por eso los invito a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a vivir conforme a esas bendiciones, que nuestra vida sea un testimonio de la gracia y el amor de Dios, y que seamos instrumentos de paz y justicia en el mundo. Amén. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio del día hoy es del evangelista San Marcos en su capítulo 6, versículos del 7 hasta el 13. En medio de la misión de Jesús, llama a los discípulos que había formado para enviarlos de dos en dos, porque el mensaje debe ir acompañado del testimonio de la acción del Mesías. Eso significa dos, testimonio. El testimonio se da de dos personas. Se le pregunta a una persona y se le pregunta a la otra persona individualmente, y si las dos personas dan el testimonio idéntico, eso simboliza el número 2, testimonio auténtico.
se deben acompañar en el anuncio del reino, dar testimonio del amor que se debe dar entre los hermanos. Jesús los colma de su espíritu para poder liberar a los oprimidos por el mal y les da todo lo necesario que han de llevar: bastón para liderar el rebaño y defenderlo de los enemigos de la paz. Deben llevar sandalias porque la misión no debe parar. No hay que esperar que las ovejas lleguen al redil para ser alimentadas. Se han de buscarlas y traerlas al rebaño. Se debe tener la disponibilidad completa para el anuncio, para llegar a donde los necesitan. No han de negarse a ninguno. Y si alguien se niega a recibirlo, pórtese como profeta. La salvación quedará bajo la responsabilidad de quien rechazó el mensaje. La tarea entonces, anunciar la modificación de actitudes negativas a comportamientos buenos. Liberar a los oprimidos. Al reino de los cielos no se entra con ninguna clase de esclavitud. Y dar lo necesario para los que no alcanzan la felicidad completa, para que sean felices. La bisagra del relato de hoy es el versículo 10. Y les dijo: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Recuerdan que nosotros hablamos también en la primera lectura acerca de la casa de Dios. Aquí nos están hablando: cuando entréis en una casa, quedaos allí, porque allí va a habitar el profeta, el que va a anunciar la palabra, y esa se convertirá en la casa de Dios, porque habitará el profeta de Dios. Importante para Jesús es la casa, el lugar en donde se reúne la iglesia, la comunidad. Ella nace en la familia, en el hogar. Y recordemos que lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de la familia u hogar en la Constitución Lumen Gentium, capítulo 11. Dice el texto: finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, en el contenido en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 32, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial, la vocación sagrada. Hermoso para reflexionarlo y profundizarlo. La comunidad es muy importante. Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunidad de la familia es entonces la base de la iglesia, y la iglesia debe comportarse como una familia, la familia del resucitado. Después de meditar la articulación del texto de hoy, vamos a desglosar el resto de los versículos. Preparémonos. Llega el momento del envío. Hasta este momento se llamaban discípulos. Enviándolos, Jesús toman el nombre de apóstoles. El verbo en griego comenzó a enviarlos, apostelein, los envía de dos en dos. Este número significa testimonio,
Para que éste sea valedero y aceptable deben ir dos: el testimonio, el comentario, lo que anuncian, lo que predican. El testimonio que da un solo individuo tiene menos credibilidad. En cambio, el testimonio de dos es más receptivo. El envío va acompañado de todo lo necesario para la misión. 1. La autoridad de la que posee Jesús sobre los espíritus que obran el mal. 2. Encargo que llevarán a un bastón, que es una vara, es un término que procede de la lengua latina y que alude a un bastón, un báculo, una rama o un palo alargado. Eso mismo significa el bastón autoridad. Recordemos la autoridad que le dio Dios a Moisés y a su hermano Aarón. Su vara, que está contenido en el libro del Éxodo en el capítulo 4 y los primeros 4 versículos. Como signo del poder divino para iniciar la liberación de su pueblo. La vara se utiliza también para castigar. También se pueden emplear como apoyo para desplazarse con mayor seguridad y firmeza. Nos habla que la faja o cinturón, se llevaba encima de las dos piezas de las que hablaremos más adelante. Las faldas de la túnica se podían recoger hacia arriba del cinturón para trabajar o para correr o para llevar cosas en el hueco de la ropa. El cinturón era corrientemente doble hacia la mitad de su longitud. La parte doblada formaba un bolsillo en el que se llevaba el dinero, pero en el caso de Jesús sería para poner lo que les dieran por el camino. Si tomamos el primer significado, Jesús quería decir que sus discípulos no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. Si se toma en el segundo sentido, quiere decir que no tenían que ser rapaces como los sacerdotes paganos. Tenían que ir a todas partes dando y no recibiendo. B. Si el A era llevar un bastón, B, según el versículo 9, recomienda que podían llevar calzados con sandalias. Eran simplemente unas suelas de cuero, madera o esparto, que son unas fibras de unas plantas. Tenían unas correas con las que se sujetaban a los pies. El suelo de Judea era rocoso y áspero, y el clima cálido. Por lo tanto, las sandalias protegían las plantas de los pies y, sin embargo, al estar abiertas arriba mantenían los pies más frescos y por lo tanto aptos para el viaje. Un par suficiente recomienda Jesús. Solían llevar 2 pares, pero en este caso Él les sugiere confiar en la hospitalidad que permite la resistencia del calzado por varios días. C. Entonces A, bastón, B, sandalias. C. La segunda parte de este verso dice: y no vistáis 2 túnicas. Hablemos de ellas. La ropa interior era el quitón o gitón o sinde, una túnica. Es una prenda de vestir de la antigua Grecia. Era semejante a una túnica llevada tanto por los hombres como por las mujeres como prenda interior. Era muy simple. No era más que una pieza larga de tela enrollada y cosida. Por un lado, era lo suficientemente larga para llegarle casi a los pies. Tenía agujeros por arriba para la cabeza y los brazos. Esta pieza se vendía corrientemente sin esos agujeros, como prueba de que no lo había usado nadie antes y para que el comprador le hiciera el escote a su gusto. Por ejemplo, el escote era diferente para hombres y para mujeres. Llegaba más abajo en el caso de las mujeres para que pudieran darles el pecho a sus bebés.
En su forma más sencilla era poco más que un saco con agujeros arriba y en las esquinas. Una forma más desarrollada se hacían con mangas y algunas veces estaba abierto por delante y se podía abrochar. La túnica exterior se llamaba himatión. Era un manto amplio y envolvente, una especie de chal. Se usaba como capa de día y como manta de noche. Estaba formado por un trozo de tela de 2 metros de izquierda a derecha por 1,5 de arriba a abajo. Medio metro a cada lado estaba remetido y en el extremo superior de los dobleces se hacían los cortes para pasar los brazos. Así es que era casi cuadrado. Generalmente se hacía con 2 tiras de tela, cada una de 2 metros por menos de 1, cosidas entre sí. La costura se ponía a la espalda, pero un himatión se podía tejer de una sola pieza, como la túnica de Jesús que está narrado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 23. Esta era la pieza principal de la ropa. D. Hemos dicho entonces A. Bastón, B. Sandalias, C. La túnica, D. Llegamos al versículo que articula el relato. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. A imitación de Jesús, estas casas se podían convertir en algún momento en el salón de reunión. Como ya lo dijimos al inicio de la reflexión del Evangelio, la ley rabínica decía que cuando uno entrara en los atrios del templo, tenía que despojarse del bastón, del calzado y el cinto del dinero. Todas las cosas ordinarias tenían que dejarse a la entrada del lugar sagrado. Bien puede ser que Jesús estuviera pensando en eso y que quisiera decir que sus hombres tenían que considerar los humildes hogares en que entraran como tan sagrados como los atrios del templo. Jesús aprovecha para hacer las respectivas recomendaciones si algún hogar no lo recibe. Dice Jesús: marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Grave, mire, la hospitalidad era un deber sagrado en Oriente. Por eso fueron condenadas las ciudades de Sodoma, las aparentes ciudades de Sodoma y Gomorra. No porque allí habitaran, según lo que dicen algunos, homosexuales. No, porque ellos no hospedaron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de estas ciudades no hospedaron a los ángeles que los visitaban, como sí lo hizo Abraham cuando llegaron. Abraham estaba en una hamaca, inmediatamente se puso en pie y llamó a su esposa y le dijo: prepare algo para estos jóvenes. Los hospedó, los hizo seguir. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Sigan, descansen. En cambio, cuando fueron a estas ciudades, estos pueblos no los recibieron. Y eso fue lo que condenó Dios todo el tiempo en las Sagradas Escrituras: la falta de hospitalidad. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los extranjeros. Porque para los judíos los extranjeros de Grecia, de Roma, de Babilonia, de Siria, de Egipto, eran idólatras, porque ellos rendían culto a otros dioses. Entonces al ellos recibirlos en sus casas quedaban impuros, por eso no los acogían. Cuando un forastero llega a una aldea, no era su obligación el buscar hospitalidad, sino la obligación de la aldea el ofrecérsela. Jesús les dijo a sus discípulos que si se les negaba la hospitalidad y si se les cerraban las puertas y los oídos, tenían que sacudir de sus pies el polvo de aquel lugar antes de marcharse. La ley rabínica decía que el polvo de un país gentil estaba contaminado y que cuando uno entrara en Palestina viniendo de otro país,
tenía que sacudirse todas las partículas del polvo de la tierra inmunda. Era una repulsa o negativa formal y gráfica de que un judío pudiera tener ninguna asociación, ni siquiera con el polvo de una tierra pagana. Es como si Jesús dijera: si se niegan a escucharlos, lo único que podéis hacer es tratarlos como trataría un judío estricto la casa de un gentil. No puede haber ninguna relación entre vosotros y ellos. Así es que podemos ver que la señal del discípulo cristiano era la sencillez total y la total confianza y la generosidad que siempre está dispuesta a dar y nunca a exigir. Volviendo nuevamente a la reflexión del relato, y yéndose de allí, dice el texto, y yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaran a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La unción con aceite era de uso común entre los judíos en casos de enfermedad. Se suponía que tenía un efecto suave, calmante y de alivio en el cuerpo. Ya en la carta de Santiago nos hablarán del uso del aceite para el sacramento de la unción de los enfermos, contenido en el capítulo 5 del apóstol Santiago en su versículo 14. El Evangelio de San Marcos en su capítulo 6, Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 para hacerlos apóstoles con poder para liberar y sanar, más lo necesario para anunciar la buena nueva. Deben buscar un lugar de reunión para la comunidad y en ese lugar se quedarán. ¿Qué hacer si no lo reciben? No olvides compartir este mensaje con alguien que lo pudiera necesitar. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto en el que la comunidad cristiana, formada principalmente por judíos conversos, trataba de integrar las enseñanzas de Jesús con su herencia religiosa. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y sus enseñanzas son vistas como una continuación y profundización de la ley judía. Profundicemos en sus versículos. Reflexionando los versículos del Evangelio de hoy encontramos dos temas importantes. 1. La presencia del esposo. 2. Incompatibilidad de lo viejo y lo nuevo. En este pasaje que hemos nosotros proclamado del Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos del 7 al 13, Jesús llama a sus 12 discípulos y los envía de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les instruye a no llevar nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero, sino solo sandalias y una sola túnica. Les dice que cuando entren en una casa, se queden allí hasta que salgan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben y los escuchan, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Los discípulos salen a predicar el arrepentimiento, expulsan muchos demonios y ungen con aceite a muchos enfermos, curándolos. El envío a los discípulos por parte de Jesús resalta varios puntos clave para la misión cristiana. Primero, dependencia de Dios. 2. Autoridad espiritual. 3. Comunión y testimonio. 4. Hospitalidad y desapego. Hablemos de cada uno de ellos. Primero, dependencia de Dios. Jesús instruye a los discípulos a llevar lo mínimo confiando plenamente en la providencia de Dios y en la hospitalidad de aquellos a quienes predican. Segundo, autoridad espiritual. Jesús les da poder sobre los espíritus inmundos, mostrando que la misión incluye la lucha contra el mal y la liberación de las personas de la opresión espiritual. 3. Comunión y testimonio. Los envía de 2 en 2
subrayando la importancia de la comunión y el testimonio colectivo en la misión. Y por último, hospitalidad y desapego. La instrucción de quedarse en una casa hasta que salgan del lugar enfatiza la estabilidad y el respeto por la hospitalidad recibida, mientras que sacudir el polvo de los pies es un acto simbólico de desapego ante el rechazo. En el contexto del 15º tiempo ordinario, que empieza hoy domingo y toda la semana estaremos reflexionando prácticamente el mismo tema, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión como discípulos de Cristo. Nos llama a confiar en la providencia divina, a ser portadores de la liberación y sanación que Jesús ofrece, y a vivir en comunión y testimonio fiel aun cuando enfrentemos rechazo. Al igual que los discípulos, estamos llamados a llevar el mensaje del arrepentimiento y la buena nueva del reino de Dios con humildad y valentía. Hemos llegado al final de nuestra reflexión. Hemos llegado al final de nuestro encuentro hoy con la palabra. Los invito a profundizar en lo que hoy hemos comentado y reflexionado. Para todos un feliz domingo, un feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, de su bendición, de su gozo, de su paz, para que nosotros vivamos este discipulado que estamos llevando con autoridad. Feliz día, bendiciones. Les suplico, les encaro, nos regalen un like a este podcast, a este video, si les gustó. Y por supuesto, qué bueno es compartir. Si a mí me gusta, qué bueno compartir con otras personas, con las personas que queramos, incluso compartir con las que no queremos. Eso quiere decir que esto se va a multiplicar. Gracias por multiplicar. Bendiciones.